Vamos a ver ahí comenzando esta serie de estudios sobre ángeles, seres espirituales. Y vamos a estar mirando ahí qué nos dice la palabra de Dios, ¿cierto? Como debe ser siempre en cuanto a esto. Y ahí estamos. Estuvimos ahí en capilla. Fue un lindo tiempo también con los hermanos. Parece que había más allá que acá, ¿cierto? Están de vacaciones, a lo mejor mañana es feriado, puede ser. Viajaron con el pastor también. Ahí le vamos a decir, preguntar al pastor si viajaron ahí. Vamos a ver entonces este tema o esta serie de estudios. Se dieron cuenta ahí que en Apocalipsis hemos estado viendo y aparecen ángeles y seres angelicales, y necesitamos saber un poquito más en cuanto a esto mismo. Entonces, quiero que tengan ahí su Biblia a mano para ver algunos textos. Vamos a hacer hoy una introducción, una pequeña introducción para lo que vamos a estar viendo durante las próximas semanas, y vamos a ver qué nos dice ahí la palabra de Dios en cuanto a este tema. Vamos a hablar, ¿cierto? Y el nombre es Ángeles, nuestros aliados invisibles. Y cuando pensamos nosotros en los ángeles, podemos tener diferentes ideas muy distorsionadas, lamentablemente, de lo que la Biblia nos dice. Podemos tener ideas muy claras o podemos tener ninguna idea, absolutamente nada, saber nada de esto. Y por eso vamos a comenzar preguntándonos y tratando de contestar esta pregunta: ¿cuánto conocemos de los ángeles? Algunos me pueden decir, son blancos, con alas, con 2, con 4, con un ojo. No sé, ese ángel puede que lo hayan visto por ahí. Con gordito. ¿Se acuerdan que hay ángeles? O con algunos andan viendo un angelito con arco y flecha, ¿cierto? Algunos andan... Mire, se ríe Mica. ¿Saben cuál es ese ángel, cierto? Cupido, que anda ahí supuestamente enamorando uno con otro. Y hay muchas ideas de este tema de los ángeles. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Es tan importante, es tan interesante el saber esto como debe ser, ¿cierto? Todo lo que estudiamos de la palabra de Dios. Pero en la Biblia nosotros encontramos 273 referencias a los ángeles. Eso significa, si se repite tantas veces, si está tan gráfico ahí en la Biblia, en tantas oportunidades, debe ser importante, ¿cierto? Si Dios se encargó de repetir, ahora el Señor Jesucristo, Él mismo también dijo muchas veces en su ministerio, y vamos a hablar la próxima semana un poco más profundidad de eso, cómo el Señor describe y cómo Él habla de estos seres. Por eso que necesitamos nosotros saber, es importante, será necesario saber de ellos. La pregunta es, ¿será suficiente lo que nosotros sabemos de ellos? Y seguro que, y espero que no sea lo que usted piense, es suficiente con esto que sé, ya está. Mire, quiero comenzar introduciendo con un extracto de un libro del pastor David Jeremiah que se llama Ángeles y cómo nos ayudan a nosotros. En ese libro él va describiendo muy bien todo esto de lo que son los ángeles, y él habla así en cuanto a lo que sabemos nosotros o cuánto conocemos de ellos. Dice: probablemente ningún asunto teológico importante ha recibido tanta atención secular en los tiempos modernos como la doctrina de los ángeles en nuestros días. Uno esperaría que los cristianos estuvieran encantados por esto y que se apresuraran a aprovechar al máximo esta nueva oportunidad para el diálogo espiritual con el mundo no cristiano. Pero la realidad es que muchos cristianos no saben qué pensar acerca de los ángeles. Para la gente, para el mundo hoy día es de alguna forma una fascinación el saber de seres espirituales.
Y él está diciendo, no, para el cristiano no hay tanto que saber, como cuando en el concepto de que Dios ha muerto, acaparó los titulares hace alguna década, los cristianos estaban unidos en una sola respuesta. ¿Cuál era esa? No, ¿cierto? Y lo decían bien fuerte, Dios está vivo. ¿Por qué? Porque había una seguridad, había una certeza ahí en el corazón. A diferencia, ¿cierto?, de este tema de los ángeles. Pero cuando en diferentes medios y publicaciones vemos afirmaciones sobre una extendida actividad de los ángeles, acrecentándose así la creencia en estos seres como guardianes personales, la reacción cristiana típica es, bueno, quizás sí o quizás no. No hay algo definido, decir, esto es realmente. Por eso que es importante entender y ver qué es lo que nos dice la Biblia de esto, cuánto conocemos. Y ahí empieza ya su bosquejo. No hay duda de que el tema del mundo espiritual despierta una fascinación increíble. Y es así, ¿cierto? A veces hablamos de temas, algunos le dan temor, pero siempre hay esa curiosidad de saber qué hay en ese mundo espiritual. Y en todo lo que se ha creado, una industria de especulación, la gente por todas partes está fascinada con la existencia y el papel de los ángeles y los demonios fuera y dentro de la iglesia. En cada lugar usted va a escuchar, la gente que está en una iglesia y los que no, les llama la atención esto, por eso hay tantas películas, por eso hay cosas que hablan de esto, porque ahí es un tema que puede atraer la atención. Mire, por ejemplo, fuera de la iglesia, la revista Time, una prestigiosa revista ahí de Estados Unidos, ellos dicen, hicieron esta encuesta, el 69% creía en la existencia de ángeles y el 46% creía que tenía un ángel de la guarda. Fuera de la iglesia existe mucha confusión y eso es lo peligroso y misticismo con el tema de los ángeles. Y dentro de la iglesia, ¿qué cree usted que hay dentro de la iglesia? Mire lo que hay dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, el problema es que no tenemos nosotros, si no tenemos claro, ahí esta confusión. Esa confusión que hay en el mundo se traslada a la iglesia. Y si le pregunta al cristiano promedio acerca de los ángeles, obtendrá una mezcla de opiniones. Los líderes de varias denominaciones están debatiendo actualmente la eternidad del infierno y la existencia futura de los espíritus. Hay personas que debaten y dicen, no prediquemos el infierno, porque no es un lugar real. Algunos dicen así en iglesias cristianas, piensan que no es un lugar real. Si no es un lugar real, entonces no hay que dar tanta importancia, ni hablar de eso, ni condenar, ninguna de esas cosas. Muchos, incluso, miren, en realidad niegan la existencia literal de Satanás. Ellos piensan que es algo ficticio, algo que se usa para atemorizar. Ellos, en cambio, dicen que él es simplemente una metáfora de todo lo que es malo. Él realmente no existe. Pero no es lo que la palabra de Dios nos enseña, y vamos a hablar también de Satanás como cierto un ángel caído. Otros dentro del mundo evangélico se han enfocado en atar seres espirituales que tienen territorio bajo su dominio. Ya no es extraño ver que algunas iglesias han puesto de lado las estrategias tradicionales para el evangelismo y las misiones, reemplazándolas con oraciones para atar los demonios que supuestamente esclavizan a un vecindario, ciudad, país o en cualquier parte. Hay gente que hoy día está volcándose hacia eso. ¿Sabe por qué? Porque no hay un conocimiento de lo que es realmente este tema de los ángeles. Miren, el catolicismo romano tiene una historia confusa respecto precisamente a los ángeles y a los demonios. Varios de los papas más recientes, ¿sabe lo que ellos alientan a tener cierta relación con los ángeles? Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II le dijo a un grupo de feligreses así: le pedimos especialmente a nuestro ángel de la guarda que nos ayude en nuestro ministerio diario. A ellos le piden, ¿cierto?, al ángel de la guarda que le ayude en su ministerio diario. Otros monjes antiguos, ¿cierto?, y hombres muy eruditos, como Francisco de Borja o Bernardo de Claraval, ellos fomentaban la devoción y la oración a los ángeles antes que a Dios. Hacían esto para que la gente pudiera buscar y volcar su oración a los ángeles. El nuevo catecismo de la Iglesia Católica incluye estas palabras. Dice: desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector,
y pastor para conducir su vida. Un ángel como pastor. ¿Qué le parece? El Salmo 23 entonces está mal puesto. Ahí debiera decir, el ángel es mi pastor, nada me faltará. Tal ángel es mi pastor. No es lo que nos dice la palabra de Dios, no es lo que nos dice la Biblia. Entonces, ¿qué necesitamos ver? Ahora mire esto, fíjese que es tan importante entender porque, y de hecho nos hace algunas advertencias en la palabra de Dios, hay muchas advertencias, pero quiero mencionarle dos advertencias. Ahí en primer lugar, Gálatas capítulo 1, versículo 6 y versículo 8. Mire, el apóstol Pablo le habla a la iglesia ahí en Galacia, una iglesia que estaba teniendo mucha influencia del judaísmo, mucha enseñanza que los cristianos, Pablo utiliza palabras como ¿qué los fascinó? ¿Qué los hizo desviarse? ¿Qué los hizo desertar de todo lo que ustedes habían creído? Eran cristianos, pero estaban dejando entrar una serie de falsa enseñanza. Y el apóstol Pablo, mira ahí el versículo 6 y versículo 8, él les hace ver esta verdad, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado o desertado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él estaba preocupado por esto. La gente de la iglesia de los Gálatas estaban siguiendo un evangelio diferente, no el que en el que ellos habían creído. Se había introducido dentro de la iglesia el judaísmo, que al cristianismo, al haber recibido a Cristo, decían ellos, no es suficiente, hay que agregarle algunas obras. Entonces ellos imponían hacer ciertos rituales judíos para ayudar a la salvación. Eso es lo que Pablo le está diciendo. ¿Qué los maravilló? Que los desvió, los está sacando. Ahora mire el cuidado que él tiene. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esos eran los judaizantes. Y el versículo 8 dice, más si aún, mire qué importante es el apóstol Pablo, como le dice, si aún nosotros, que ellos tenían cierto la palabra de Dios que compartían, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Él está diciendo, los ángeles pueden ser utilizados y se puede distorsionar tanto esta idea que él hace esta advertencia. Tengan cuidado con la posición, con el lugar, con lo que piensan de ellos. Por eso que necesitamos nosotros conocer muy bien esto. Eso es en cuanto a ángeles, pero también el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corintios y les dice, ¿cierto? En 2 Corintios 11, 14, porque el mismo Satanás dice, se disfraza como ángel de luz. No solo hay personas que van a hablar o van a tratar de poner esta idea distorsionada en cuanto al evangelio y distorsionar todo lo que es realmente el verdadero evangelio, sino que el mismo Satanás dice, se disfraza como ángel de luz. Y por supuesto que Satanás hace esto, ¿cierto? Sabemos y debemos conocer nosotros esto, y vamos a conocer durante estos estudios que el diablo está haciendo esto. Por supuesto que Satanás lo hace. Él es oscuridad, el diablo no es luz. Él no es luz, así que se disfraza de iluminación espiritual. Y eso es lo que está queriendo hacer en las diferentes iglesias, donde hay una enseñanza incorrecta, donde hay una ignorancia escritural tan grande que la gente cree lo que se les dice. Por eso es que es importante que usted y yo conozcamos la palabra, profundicemos en la palabra, podamos entender qué dice para nosotros. El diablo, cierto, él es el que se disfraza de iluminación espiritual, él no es la verdad. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan 8:44, que él era mentiroso y padre de mentira. Y el versículo 45 de Juan capítulo 8 dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Él es mentiroso y él no es la verdad, él es el padre de mentira, así que disfraza sus mentiras con verdades parciales. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Gálatas. Hay personas que estaban mezclando y decían, necesitamos hacer algo más para la salvación. En este caso le dice a la iglesia de Corintios, tengan cuidado porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Ahora, ¿cuántas personas piensa usted que serían engañadas si vieran al Satanás vestido de cachos rojos, de como se describe, rojo, feo, con una cola, como un monstruo? ¿Serían engañadas las personas?
¿Sabe lo que pasaría? Saldrían corriendo. Pero ¿qué hace el enemigo? Él se disfraza como un ángel de luz. Por eso es que necesitamos entender esto. Mire, primera a Timoteo 4:1, el apóstol Pablo advirtió también de esto. Todo esto tiene que ver con las advertencias que debemos considerar al ir estudiando, y por eso que es necesario saber cuánto conocemos de esto. Miren lo que dice 1 Timoteo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Personas van a apostatar de la fe, van a salir, desertar de su fe, van a negar su fe, escuchando doctrinas de demonios. Personas que pareciera que están enseñando la verdad de Dios, pero son personas que están siendo usadas por el diablo. Si alguna vez hubo necesidad de profundizar, de ahondar en la enseñanza bíblica, ahora es el tiempo, este es el momento para profundizar. Hablamos con los jovencitos la semana pasada de esa es una responsabilidad del creyente, profundizar en la palabra de Dios. El creyente promedio no conoce la palabra de Dios y por eso es que es fácil engañarlo. Por eso es que hay gente que va de una iglesia a otra porque no tiene una profundidad, no tiene raíz espiritual. Pablo dice, tengan cuidado, le dice a Timoteo, van a venir tiempos donde va a haber el engaño del enemigo y va a haber esto. Por eso necesitamos nosotros conocer estas verdades. Él está diciendo, va a haber gente que va a engañar y necesitamos nosotros saber la verdad sobre todo este mundo de los espíritus. Y esa verdad que necesitamos conocer nos va a dar una perspectiva correcta de lo que la Biblia nos está diciendo. Mira algunas cosas que necesitamos ver en nuestro tema durante esta semana. Vamos a ver, por ejemplo, qué hacen los ángeles. Podemos saber nosotros qué hacen los ángeles, qué hacen en favor nuestro, para qué están los ángeles, qué cosas tienen que ver también no solo con qué hacen, sino en cuanto a los demonios. ¿Tienen los demonios una autoridad ilimitada? ¿Pueden hacer los demonios lo que ellos quieran? ¿Pueden hacer lo que se les venga en mente? ¿Cómo participa el creyente en la guerra espiritual? Vamos a hablar de eso en un ratito. Usted sabe que estamos en una guerra espiritual, ¿cierto? ¿Cómo participamos nosotros en este mundo espiritual? ¿Intervienen los ángeles o interactúan los ángeles con los seres humanos? Son preguntas que vamos a ir respondiendo a medida que vamos avanzando en el estudio. A medida que vamos semana a semana viendo esto, vamos a entender. Ahora eso, ¿sabe lo que es? Son beneficios para la vida del creyente. Y mire, dos beneficios que trae esto mismo. Primer beneficio es que este estudio aumentará nuestro aprecio por nuestro Dios soberano. Yo no sé cuánto aprecia a Dios usted, cuánto es o qué lugar tiene Dios en su vida, en qué lugar debiera estar en el primero. Es lo más importante para nosotros, y conocerlo debiera ser nuestra devoción y amarlo debiera ser nuestro día a día. ¿En qué lugar está? Vamos a conocer a través de este estudio a Dios como ese Dios soberano, como lo que Él es, un Dios soberano. Ahora mire esto, vamos a describir y descubriremos que los ángeles siguen sus órdenes y los demonios son títeres en su mano. Todo eso vamos a ir descubriendo a medida que vamos viendo la enseñanza de la palabra de Dios. Aunque pueda haber una fascinación no tan sana por los ángeles, necesitamos estudiar esto y entender estas verdades que nos van a ayudar. Y este es el primer beneficio. En el Salmo 104, versículo 4, mire cómo dice el Salmo 104, versículo 4. Ahí está describiendo precisamente algo que vamos a hablar más en profundidad la semana siguiente. Salmo 104, versículo 4, el que hace a los vientos sus mensajeros y a la flama de fuego sus ministros. ¿Sabe qué está describiendo ahí? Los ángeles. Y ahí están características que tienen los ángeles y lo describe como mensajeros y como ministros. Dos de las cosas que vamos a estudiar bien en profundidad. Ellos fueron mensajeros y lo va a ver usted a lo largo de toda la Escritura.
a Abraham, a Jacob, a María, a Elizabeth, a Zacarías, a Daniel. Ellos fueron usados por Dios como mensajeros, como ministradores para ayudarles y estar ahí en momentos de su vida. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, va a haber detalle de eso y vamos a ver esos textos. Solo quiero que pensemos hoy día que hay beneficios en estudiar esto. Mire, un segundo beneficio, tiene que ver con lo que hablábamos recién en este estudio. Comprenderemos la verdadera guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual, usted y yo, todos los días. Usted está luchando cuando vienen los ataques del diablo, la tentación. Esa es parte de la guerra espiritual en la que estamos nosotros. Y les contaba ahí en Capilla, esta semana comenzó una guerra, ¿cierto? Qué terrible es ver las noticias, lo que está pasando, todo lo que muestra de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora hay algo real que sucedió desde el jueves en adelante, sobre todo en Ucrania. ¿Sabe lo que pasó con la vida de estas personas? Cambió de un momento a otro. Cambió de el día miércoles al día jueves, su vida fue totalmente diferente. Y lo que ellos estaban haciendo día a día, tuvieron que dejar de hacer, tuvieron que salir, tomar decisiones, de ver qué hacemos, cómo seguimos, dónde nos quedamos. Todo eso cambió. ¿Sabe por qué? Porque están en guerra. En la vida del creyente, su vida tiene que cambiar sabiendo estas verdades, porque estamos en guerra. No puede seguir viviendo la misma vida que vivía antes, porque estamos en una guerra constante, continua con el enemigo. Y va a cambiar completamente nuestra vida. Ahora miren, en este idea, ¿cierto? Es que la iglesia está distorsionando esta verdad o la verdadera guerra espiritual. Está distorsionándola como la conocemos o como enseña la palabra de Dios. Usted va a escuchar por ahí un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que es una verdadera guerra espiritual. Una creencia más fuerte en los ángeles, por ejemplo, no es ninguna garantía de una mayor comprensión de la verdad de Dios. Mientras más conocemos o sabe la gente de los ángeles, no hay ninguna garantía de conocer la verdad de Dios. El diablo puede atraparnos tanto a través del angelismo o la angelmanía, como la mencionan algunos, como a través del materialismo, la lujuria sexual o el ansia de poder. De hecho, se ha notado algunos de sus mayores triunfos del enemigo. ¿Sabe con qué? Con el disfraz de ángel. Porque en la iglesia no hay confusión, no hay una norma clara. Mire, por ejemplo, en el año 610 nació la religión del Islam. Y en esta religión, Mahoma recibió el contenido del Corán, en lo que ellos se basan. ¿Sabe de quién? De acuerdo a lo que dicen ellos, es porque se le apareció a alguien que supuestamente es el ángel Gabriel y le dijo, esto es lo que tienes que escribir y te vas a basar en esto. Eso no es lo que la Biblia dice. Nosotros tenemos la palabra de Dios, no necesitamos nadie que venga, ningún ángel. Y Pablo les advertía a los Gálatas que venga otro ángel con otro evangelio, tengan cuidado con eso. Eso es lo que está diciendo. Miren, el 12 siglos después de esto, surgió la engañosa secta del mormonismo. ¿Saben qué se basan los mormones? Cuando supuestamente un ser angelical llamado Moroni contactó a José Smith y le dijo, esto es lo que tienes que escribir. Y esto es lo que te vas a basar y apareció el libro de Mormón, que no tiene nada que ver con la verdad que Dios nos dejó. ¿Quién vino a ser? Un ángel, aparentemente, ¿cierto? Un ángel vino y le dictó y comenzó y toda la historia. No sé si conoce la historia, pero fíjese cómo tan lejos de lo que Dios dice. ¿Está Satanás haciendo eso mismo otra vez? ¿Sabe lo que él está haciendo hoy día? Está queriendo engañar como ese ángel de luz. Por eso que nosotros estamos en una guerra espiritual y es un beneficio para nosotros conocer estas verdades porque nos van a ayudar a entender que estamos en esa situación. Ahora mire esto, cuando estamos nosotros en una guerra espiritual, en nuestra vida espiritual, vamos a tener desafíos y algunos desafíos quiero que podamos tener en nosotros en nuestra vida en cuanto a estos estudios que vamos a estar teniendo. Desafíos en cuanto a nuestras ideas sobre los ángeles. Número 1,
los ángeles probablemente no son como usted cree que son. ¿Cómo se imagina usted a los ángeles? Grande, gordito, con alas, con 4 alas. ¿Ah? Ángel Lugo, no piensen en el Ángel Lugo, porque no tiene nada de angelito. Pero, ¿cómo podemos nosotros describir? Miren lo que dice la Biblia de estos. Los relatos bíblicos describen a los ángeles como seres que aterran a la gente. ¿Tenía esa idea usted en mente? Que aterran a la gente. ¿Sabe cómo se presentan? Usted va, y vamos a ver pasajes, varios de ellos durante las semanas. ¿Sabe cómo se presentan cuando han aparecido ahí en los relatos bíblicos? ¿Sabes cuáles son las primeras palabras que usan? No temas. Y si usan esas palabras es porque producen un terror en la gente, y no un terror de monstruo, sino imagínense lo impresionante que debe ser. Debe haber sido ver a estas personas un ángel del Señor, como un mensajero, como alguien ahí que ellos tienen que usar estas palabras, no temas. No temas. Al comenzar esta idea, ¿cierto? Lo que debemos entender es eso. Mire, además, los ángeles siempre parecen tener prisa. Ahí en Hechos 8:26, por ejemplo, leemos que un ángel del Señor habló a Felipe y le dice, levántate y ve hacia el sur. Ellos tienen esa orden de Dios y decir, esto es lo que hay que hacer. En Pedro, en Hechos capítulo 12, versículo 7, cuando él estaba preso en la cárcel, ¿se acuerda lo que hicieron los ángeles? Lo sacaron custodiado y nadie se dio cuenta que él estaba saliendo. Pero miren lo que el ángel, cuando se aparece a Pedro, le dice, diciendo, levántate pronto. Se le apareció de repente diciendo, levántate pronto. Ellos tienen esa orden y no son personas como las que nosotros pensamos o nos describen. Mire, C.S. Lewis, él lamenta lo insípido que se ha vuelto nuestro concepto de los ángeles, y durante todo el tiempo, cierto, se ha escrito diferentes formas. Miren lo que él escribe. Dice, los ángeles de Fra Angélico llevan en su rostro la paz y la autoridad del cielo. Luego vinieron los ángeles desnudos, regordetes e infantiles de Rafael. ¿Ha visto esos angelitos que pintó Rafael? En el siglo XIX, los ángeles suaves, esbeltos, femeninos y consoladores del arte llegaron ahí en ese tiempo y comenzaron a cambiar su imagen. En las Escrituras, la visitación de un ángel siempre es alarmante. Tiene que empezar diciendo, no temas. Los ángeles que pintan hoy parece como si fueran a decir, tranquilo, no pasa nada, pero no es la idea que la Biblia nos da de un ángel. La Biblia nos da la idea de un ángel que produce cierto temor cuando tú lo ves. Mira cómo dice Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9 y versículo 10. Si hay alguien que nos ha hablado ahora, miren que nos debe sorprender. ¿Cuántos capítulos hemos estudiado de Apocalipsis? 8, ¿verdad? ¿Cuántas veces Juan ha mencionado a los ángeles? ¿Cuántas veces ha mencionado el trono en el cielo? ¿Cuántas veces él ha descrito seres angelicales? Pero ni aún con todo lo que él ha visto y ha descrito, él todavía le impresiona ver los ángeles. Y mire cómo dice el capítulo 19, versículo 9 y versículo 10 de Apocalipsis. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Mire lo que hace Juan. Yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Cómo habrá sido de impresionante para él ver a este ángel? El ángel le dice, él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Miren el capítulo 22. El apóstol Juan, cierto, estaba ahí recorriendo el cielo y se encuentra con los ángeles o un ángel, e inmediatamente él cae al suelo. Miren el capítulo 22, versículo 8 y versículo 9, dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Dice el 9, pero él me dijo, mira, no lo hagas,
porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿A quién tienes que adorar? Adora a Dios. Fíjese cómo era tan impresionante, debe haber sido para él ver a los ángeles, que él los había visto. Los describe, pero acá aún todavía sigue sorprendiéndoles. Los ángeles no son como nosotros pensamos o nos han contado. Hay un texto ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Reyes, 19:35, que nos hace el relato de un ángel. El ángel de Jehová dice ahí que fue responsable de eliminar a casi 200.000 soldados del ejército enemigo. 185.000 exactamente dice ahí el texto. Él los eliminó. Ahora el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿se acuerda cuando vienen a arrestarlo? Está orando en el huerto de Getsemaní, vienen a arrestarlo y Juan Pedro saca la espada y le corta la oreja, y el Señor le dice y le pregunta: ¿acaso no sabes que yo puedo pedir a 6 legiones de ángeles que vengan? Y él le dice: pueden venir 12, a 12 legiones de ángeles, y el Señor no me las daría. Claro que sí. Una legión de soldados, y el Señor le habla porque él sabía, y eran soldados romanos los que estaban ahí. ¿Sabe cuántas personas componían una legión de soldados? 6.000 soldados. Y él le dice: yo puedo decir al Señor, a Dios, que van de 12.000, 12 legiones, serían 72.000 soldados. Si uno pudo matar a 200.000, ¿cuánto matarían? 72.000. Le dice: no te preocupes, le dice. No estés pensando en esto. Son lo que necesitamos entender nosotros. Es que son esos seres, no son tal cual como nosotros lo vemos. Probablemente no podríamos contar los ángeles pensando en esto. El Señor dice: son tantos que no los podríamos contar. Y es lo que Juan también describe en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Él dice: la gran cantidad de ángeles habla de la inmensidad de la gloria de Dios. Juan describe ahí en el versículo 11, dice que eran millones de millones. Esa idea que da el texto ahí es que eran incontables. No se podían contar estos ángeles, millones de personas. Mire qué interesante es el ir sabiendo, conociendo de esto. Mire el número 3. Qué desafío también tenemos. Los ángeles sienten una gran curiosidad por el Evangelio. Ellos son y están envidiosos ahí de la brigada evangelística, porque pueden ir, predicar el Evangelio, salir, y ellos tienen curiosidad. Mire cómo dice el texto ahí en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 12. Pedro nos hace ver y nos deja ver aquí también una idea de lo que ellos están viendo o cómo actúan en cuanto al Evangelio. Mire cómo dice ahí el texto, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 12. Dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y mire la última parte del texto: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Las palabras que usa el texto, ahí en el texto, se pueden traducir así: los ángeles se extienden el cuello, se inclinan a mirar estas cosas. Para ellos es importante, es interesante ver que hay personas que están escuchando el mensaje de salvación, que están escuchando el Evangelio, y a ellos les interesa, y para ellos la verdad bíblica es algo fascinante. Así debiera ser para nosotros los creyentes, el poder buscar, descubrir, entender que es importante esto. Ahora mire esto que tiene mucha relación también con esto que hacen. Los ángeles están increíblemente emocionados con la redención. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador personal, ocurre la redención, ¿cierto? Somos redimidos de nuestra condición. Ya no somos más pecadores, pasamos de ser pecadores condenados a pecadores perdonados, y tenemos una eternidad en el cielo con Dios. Ahora miren lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 10. Lucas capítulo 15, versículo 10. ¿Qué sucede con los ángeles cuando una persona se arrepiente? Dice: así os digo,
que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay una celebración en el cielo y alegría increíbles entre los ángeles por una persona que experimenta la salvación. Por una sola, ellos hacen fiesta y disfrutan y gozan todo eso en el cielo. Ahí está el trap, todo sale ahí en el cielo disfrutando, ¿cierto? O de gloria en gloria. Los jóvenes saben ahí. Sí. Pero está todo los ángeles disfrutando. ¿Por qué? Por una persona que sale y conoce a Cristo y es salvada, sacada de su esclavitud. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Dice quizá porque entienden mejor la gloria de Dios y las implicaciones de la eternidad. Ellos están en ese lugar maravilloso donde vamos a estar eternamente. Están ahí disfrutando, mirando a Dios, escuchando lo que Él dice, viendo sus planes, cómo va obrando en favor de... Y ellos están ahí, dicen, esta persona va a vivir aquí en este lugar eternamente y ellos pueden disfrutar eso y emocionan y hacen fiesta. ¿Cuánto más debiera ser en nosotros el poder entender estas verdades de saber que nosotros podemos disfrutar de la salvación? Ellos saben que un pecador ha sido redimido del destierro de la gloria de Dios. Ya no está más lejos de Dios, no está más enemistado con Dios. A una eternidad de adoración en el cielo. Ellos disfrutan estas cosas. Mire número 5. A pesar de su gozo por los redimidos, los ángeles nunca tendrán un testimonio personal de redención. Cristo no murió por los ángeles. Ellos son seres creados. Vamos a ver detalles de eso. Ellos son seres creados, pero ellos no tienen el privilegio que usted y yo tenemos, que Cristo haya venido a morir por nosotros, por los pecadores. Ellos nunca van a experimentar lo que usted y yo hemos experimentado cuando Dios nos perdonó. ¿Se acuerda el día cuando Dios le perdonó? ¿Lo tiene en su mente? Que nunca se nos olvide. Me acuerdo el día que levanté mi mano diciendo, yo quiero ser un hijo de Dios, no quiero ir al infierno. Esas palabras sucedió en mi oración. Yo quiero ser hijo de Dios, no quiero ir al infierno. Quiero que Cristo sea mi Salvador. Eso fue el 9 de octubre de 1983, un domingo en la noche. Y es como si lo hubiese hecho ayer. Está en mi mente. ¿Sabe que los ángeles no pueden disfrutar eso? Ellos ven y disfrutan con alguien que es salvo, pero ellos no han podido ni no van a poder experimentar eso. Ese es el privilegio que tenemos nosotros, que vamos a reinar con Cristo. Vamos a hablar de estos detalles también más adelante. Mire número 6. Los ángeles nunca, y esto es uno de los desafíos más importantes en lo que vamos a estudiar, los ángeles nunca deben reemplazar nuestra dependencia de Dios. Nunca deben reemplazar nuestra dependencia de Dios. Hoy día, ¿cierto? Las personas buscan, como veíamos ahí en el catolicismo, cómo busca un ángel de la guarda que se convierte en su pastor y no en Dios como nuestro pastor. Nunca nosotros debemos reemplazar nuestra dependencia de Dios. Miren lo que debemos entender. El Señor ha usado a ángeles como agente ministrador en la vida de los creyentes, sí. Vamos a ver muchos detalles de eso. Sí ha usado. Sin embargo, nunca se nos dice en las Escrituras que oremos, Señor, envía un ángel. Se nos dice que oremos, Señor, revela tu poder, revela tu presencia, provee para tus hijos, protégenos, líbranos del mal. Esas son nuestras oraciones. Pero no a un ángel ni buscando el favor de un ser que Dios creó. Dios es el Dios soberano, Dios es el Todopoderoso que está ahí en los cielos ejerciendo su dominio sobre todos nosotros. Y los ángeles responden en obediencia a lo que Él está diciendo. Es lo que nosotros debemos
entender y ver. Mire, quiero compartirle dos cosas, dos historias. Una que vivimos nosotros y otra de un misionero. Estando nosotros en el ministerio, nos cambiamos de casa y dentro de la propiedad de Palabra Vida Chile están las casas de los misioneros. Y nosotros llegamos a una casa, era pequeñita, y al año y medio nos cambiaron al lado a otra que era un poco más grande. Las niñas tenían, la mayor tenía 8 años y Marla tenía 3 años en ese tiempo. Y la mayor, yo me subí a arreglar un tubo para una salamandra, una estufa, me metí al entretecho y puse la escalera ahí, y de repente estoy trabajando ahí al final y siento que un ruido, pero que se cae el techo, y escucho a mi hija mayor gritar: papito, papito. Lo primero que pensé, subió la escalera, se le dio vuelta a la escalera y cayó, y miro por ahí, no estaba. Me corro para acá y había un hoyo ahí en el techo, y ella abajo con todo el polvo encima y así como doblada. Imagínense lo que ver ahí de 2 metros y algo, cayó hacia abajo, al vacío. Uno piensa que no se mueva, que por ahí mismo me tiré, no sé cómo bajé, me pasé por ahí, la vimos, la llevamos al hospital. Gracias a Dios le hicieron su examen y no tenía nada, absolutamente nada. Y ella nos dice: papito, cuando yo venía cayendo, dijo, yo sentí que alguien me venía sosteniendo y me suelta cuando ya voy a caer al final. Sentía que alguien estaba ahí. Yo le dije: sí, por culpa tuya quedó el ángel con todas las alas quebradas, el pobrecito, porque ella se le ocurrió subir. Perdón, papito, lo más que me decía: perdón, papito. Y a veces, ¿cierto?, no sabemos qué está haciendo Dios, pero hay seres, ángeles, alrededor nuestro, que están cuidándonos, guardándonos. Hay un misionero que fue a predicar a una isla de caníbales. Hoy día son las Islas Canarias, y en ese tiempo estaba llena de caníbales. Y la iglesia le decía: ¿cómo vas a ir a predicar a un lugar así tan peligroso? Te van a comer los caníbales. Y él fue obedeciendo al Señor y comenzó a predicar en ese lugar. Y un día estaban en su casa con su esposa en la noche, y sienten ruido afuera, y sienten que había mucho ruido, y cantan y abre, y claro, eran una tribu de caníbales que venían a tomarlos a ellos para matarlos y comérselos. Y ellos empezaron con su esposa, se encerraron en la casa y dice: vamos a orar, vamos a pedir a Dios que Él nos ayude. Y comenzaron a orar, y entre que estaban orando, dice que todo el ruido comenzó a desaparecer. Hasta que se fue todo el ruido, no había absolutamente nada. Y ellos abren la ventana y miran, y ve que están todos los indígenas corriendo, se metieron entre el bosque de nuevo y quedaron solos. Siguió él con su ministerio predicando el evangelio. Al año después, él le predica a un jefe de una de las tribus, y era la tribu que había ido esa noche ahí. Y él le predica el evangelio, y él conoce a Cristo como Salvador, el jefe de esta tribu. Y en su conversación, él le dice: hace un año, dice, vino una tribu, y él le dice: si éramos nosotros, le dice. Y dice: ¿y por qué no hicieron nada? ¿Por qué no estábamos nosotros solos? Y él usa esta palabra, dice: no había hombres ahí, nadie, solo yo y mi esposa. Y el jefe de la tribu le dice así, dice: vimos a muchos hombres montando guardia, centenares de hombres de gran estatura, con vestiduras brillantes y espadas desenvainadas en sus manos. Parecía rodear el puesto misionero, por lo que los nativos, dice, tuvimos miedo de atacar y salieron corriendo. Ese día, John Patton, que es el hermano ahí que vivió esto, él se dio cuenta, así cuenta él, Dios había enviado a sus ángeles
para protegernos. Y el jefe estuvo de acuerdo con eso, pues no había ninguna otra explicación, no había nadie más, ningún agente, ninguna cosa. Dios había enviado a estos seres que Él creó para ayudar a sus hijos. ¿Sabe lo que sucede después de eso con este misionero? Predicó el Evangelio y toda la gente de las misiones y del lugar se convirtieron a Cristo. Nunca más existieron caníbales hasta el día de hoy. Es recordado el misionero John Patton como el misionero de los caníbales. Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Por eso que si hay algo que nosotros debemos poner en nuestro corazón, es que nuestra dependencia debe ser en nuestro Dios y en nadie más. Dios sabe qué va a hacer. Va a mandar 1, 2, 20 o ningún ángel. Él sabe qué va a hacer. Y esto tiene mucho sentido con la palabra de Dios. Mire cómo dice el Salmo 91, versículo 11 y 12. Está escrito ahí para que lo vea. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esa es la obra que Dios hace a través de estos seres. Por eso es que necesitamos conocerlos, necesitamos saber qué están haciendo, cómo es su obrar, qué están actuando en favor de nosotros o están siendo realmente esos aliados invisibles. Y eso es lo que ellos son, nuestros aliados invisibles. No lo vemos, no sabemos, pero están. Y aquí tal vez, ¿cierto? Están aquí alrededor nuestro, esperando interceder, esperando hacer a las órdenes de Dios. Tú dices y hacemos. Y eso es lo que debe ser y así debe ser también el creyente. Ahora mire, concluimos pensando en esto. El Señor Jesús estaba dirigiendo nuestra mirada hacia ese mundo invisible, hacia ese mundo espiritual que existe, cuando nos enseñó a pedir en la oración, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Señor sabe lo que sucede en el cielo, nosotros no. Pero Él nos está dirigiendo nuestra mirada hacia ese mundo invisible y es lo que queremos y está diciendo, si hay una oración que tienen que hacer es esa, que se haga la voluntad de Dios así como es en el cielo, el lugar que no saben, no conocen, aparte de lo que la Biblia describe, así debe ser en la tierra. Al oír esta palabra, dice, esa palabra damos por sentado fácilmente que en este mismo momento los ángeles en el cielo están haciendo la voluntad de Dios a la perfección y con gozo. Y nosotros también podemos hacer lo mismo aquí y ahora. Los ángeles están haciendo eso en este momento, listos para decir, ahora voy, esto es lo que voy a hacer. Y acuden y actúan en favor de los hijos de Dios. Y mire esto. Cuando oramos sinceramente a nuestro Padre Celestial y decimos, venga tu reino, le mostramos anhelo por algo mejor que el territorio enemigo que es hoy nuestro mundo, infectado por el pecado y lleno de los engaños del ángel caído, Satanás. Cuando oramos así, le pedimos al Señor, venga tu reino. Es, Señor, queremos estar y quiero que este lugar ya deje de ser para poder realmente estar en el lugar que tú tienes para nosotros. Vamos a seguir hablando de esto y espero que el Señor ponga ahí en su corazón y esté trabajando y corrigiendo, afirmando estas verdades en su vida. La próxima semana vamos a hablar sobre quiénes son los ángeles. Vamos a describir bien detallado quiénes son los ángeles para que podamos saber diferenciarlos, las funciones que tienen, todo lo que significa estos seres que Dios creó para ser sus mensajeros y sus ministros. Y lo más hermoso, que Dios los creó, ¿sabe para qué? Para ayudarnos, para guiarnos, para ponernos ahí al lado nuestro en los momentos de necesidad. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Señor, gracias por tu palabra, por tu enseñanza, porque tú has creado
a los ángeles para que puedan ser esos mensajeros, para que podamos nosotros poder recibir esos mensajes. ¿Cómo no recordar el mensaje que tú le diste a María cuando el ángel le dice que iban a ser el Salvador, el Señor Jesucristo? Cuán feliz debe haber estado, cuán admirada, cuán aterrada puede haber estado ella al escuchar de un ser que nunca había visto estas palabras tan hermosas. Queremos, Señor, que tú nos puedas ayudar a conocer cómo estos ángeles que tú has creado, los has creado para que puedan ser realmente esos aliados invisibles que necesitamos en nuestro día a día, que podamos conocerles. Vamos a estar una eternidad con ellos, vamos a estar eternamente disfrutando junto a ellos, y necesitamos saber más y queremos que tú nos ayudes para ello. Pero también te agradecemos porque tenemos nosotros hoy el privilegio de disfrutar de tu perdón, de tu redención, y de poder llevar adelante el mensaje del Evangelio, cosa que ellos no pueden hacer. Nosotros tenemos ese privilegio y ayúdanos para aprovecharlo al máximo y realmente poder entregar el mensaje a cada persona que no te conoce. Bendícenos y guíanos, que tengamos un lindo tiempo durante la tarde, la semana, y seguir con el deseo de aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén. ¿Terminamos ahí, Rubén? Sí. Bueno, que Dios les bendiga, que tengan una linda semana. Seguimos la próxima viendo también más sobre los ángeles. La semana ahí en los grupos pequeños. Busque su grupo, congréguese en su grupo, que sea un lindo tiempo también en aprender durante la semana.